Buenos días tengan todos, me llamo Joan Hernández, estudiante del cuarto año de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. En esta oportunidad hablaré de forma práctica cómo realizar un libelo de demanda y contestación de la demanda, pero antes de entrar en el tema es importante destacar qué significa libelo de demanda, lo que significa una demanda civil, así como la contestación de la misma. El libelo en sí hace referencia a la redacción de todos los juzgamientos o sentencia o de defensa. Por lo tanto, es la parte esencial de cualquier procedimiento judicial, porque es el primer paso para comenzar oficialmente la tramitación judicial. También se puede denominar como una súplica o un escrito en la demanda. El libelo recoge ciertos elementos de interés para su validez. Básicamente indica lo que se demanda, a quién se demanda y en qué tribunal se demanda. Dentro de todo se puede decir que un libelo son los pasos a seguir para la realización de una demanda. Teniendo en cuenta lo que es un libelo, ahora nos preguntamos, ¿qué es una demanda civil? Bueno, una demanda civil se presenta cuando, tras un conflicto entre particulares, las personas afectadas esperan una indemnización por daño y perjuicio, así como el reconocimiento de sus derechos. Los más comunes en estos casos son las que tienen relación con divorcios, procedimientos administrativos o con herencias y sucesiones. Ahora bien, cuando se presenta una demanda por la vía penal, nos preguntamos, ¿es igual a una demanda civil? En este caso, la respuesta es no, porque cuando se presenta una demanda por la vía penal, las causas y consecuencias suelen ser muy distintas, porque ésta suele responder a un posible delito, por lo que la intención es distinta y persigue que el demandado reciba un castigo por sus actos y que recaiga una pena de prisión sobre el supuesto culpable. Por lo tanto, en primer lugar, es importante entender que el proceso de una demanda no equivale a una denuncia. Para empezar, uno de los principales requisitos de una demanda civil es que para llevarla a cabo se debe dirigir ante un tribunal. En cambio, en el caso de una denuncia, debe dirigirte o se deben dirigir a las autoridades públicas competentes, como por ejemplo, puede ser la policía, el 6CPC o la Guardia Nacional, dependiendo la gravedad del asunto. Aunado todo esto, es muy importante que antes de iniciar un proceso cuentes con una asistencia jurídica. Sin embargo, en algunos casos se considera legal que lo hagas por tu propia cuenta. Por ejemplo, si eres un abogado en ejercicio. En resumidas cuentas, una demanda civil consiste en presentar una demanda ante la persona que te ha perjudicado y que ésta a su vez tiene el derecho de defenderse. Teniendo claro lo que es un libelo, una demanda civil, es también importante saber qué es la contestación de la demanda, por lo que es un acto procesal exclusivamente donde el demandado puede hacer uso de su derecho a la defensa y dar respuesta a las pretensiones contenidas en la demanda. En este caso, el demandado puede, bien sea convenir o contradecir. ¿Qué pasa si el demandado conviene? Bueno, esto quiere decir que él está consciente de todo lo que se le acusa. Y eso da pie a la sentencia de la cosa juzgada. Ahora bien, si todo lo de la demanda, el demandado no está de acuerdo, él tiene el derecho de contradecir. Eso quiere decir que la pretensión queda resistida o contradicha a los términos de la excepción o defensa del demandado. Todo esto está tipificado en el artículo 344, 358 y 364 del Código de Procedimiento Civil. Continuando con el tema, tanto el libelo de demanda civil, así como la contestación de la demanda, recoge ciertos requisitos. Entre ellos destacan lo que es la identificación del tribunal, la identificación del demandante o de su apoderado, los hechos, lo que recoge del derecho y el petium o petitorio. Para cualquiera de los dos efectos se debe cumplir con estos requisitos para que la demanda sea admitida.
El Código de Procedimiento Civil nos da la facilidad de realizar un libelo de demanda, de acuerdo a sus distintos artículos, para que una demanda, al final de su realización, quede sustentada de acuerdo a la ley. Por lo tanto, debemos seguir paso a paso para poder realizar una demanda civil. Por ejemplo, hay que entregar el libelo de acuerdo a los requisitos del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, para dar inicio al proceso conforme a lo establecido en el artículo 339 de dicha ley. Si no es contraria a derecho, el tribunal la admitirá. De lo contrario, la declaración improcedente quedará improcedente, tal como lo establece el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil. Es importante que para la admisión, la demanda debe tener 3 requisitos indispensables. De lo contrario, será declarada improcedente. De acuerdo al Código de Procedimiento Civil, en su artículo 341, hace mención que no sea contraria al orden público, que no sea contraria a las buenas costumbres y que no sea contraria a la disposición expresada en la ley. En caso de negativa de la admisión de la demanda, podemos apelar. ¿Cómo hacemos esto o cómo nos basamos? Bueno, nos dirigimos o agarramos el Código de Procedimiento Civil, nos dirigimos al título séptimo y ahí buscamos los recursos en el capítulo 1. Ahí van a aparecer los diferentes articulados para nosotros poder hacer la apelación.
Si todo está bien y la demanda es admitida, tenemos que tener muy en cuenta los lapsos procesales. En este sentido, el tribunal tiene 3 días para decidir según lo establecido en su artículo 10. En este punto, además, se originan los lapsos procesales. Estos lapsos son los plazos de tiempo que se deben cumplir por requisito de ley para la fecha de las actuaciones. De lo contrario, estaríamos ante un lapso extemporáneo, con lo que no estaríamos cumpliendo con los principios de preclusividad que impone la ley. Si incumplimos con los lapsos legales, estaremos rompiendo con el principio de equilibrio e igualdad procesal frente a las partes y estaremos dejando de acatar el precepto legal que establece los actos procesales son aquellos expresamente establecidos en la ley. Las partes de un litigio deben tener cuidado al momento de ejercer sus actuaciones ante un tribunal, porque de resultar extemporáneo puede dar pie a la inadmisibilidad. Cuando el tribunal ya tiene la demanda en mano, este debe entregar copias de los documentos originales para entregar a cuantas partes haya en la demanda. Así lo establece el 342 del Código de Procedimiento Civil. El siguiente paso a seguir es cuando se le entrega al alguacil las copias originales de la demanda y su admisión, con los fines de que practique la situación y certificarla, de acuerdo al 345 del Código de Procedimiento Civil. Una vez citada el demandado, la persona tiene 20 días para realizar la contestación de la demanda. Por lo tanto, se tomará en cuenta el término de la distancia para los demandados. Cuando las partes demandadas estén fuera del país, se procede de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, se notificará al apoderado o se publicará en prensa dando un máximo de 30 días después de su publicación. Es importante resaltar, como ya lo dije anteriormente, que el demandado tiene 20 días para la contestación de la demanda. Si el demandado no responde a dicha demanda, quedará confeso a las pretensiones de la causa que se le acusa. O por el contrario, si él contesta la demanda, el demandado debe introducir un escrito dando respuesta a las pretensiones del demandante, generando que se abra un lazo probatorio, las cuales son 15 días para promover pruebas, 15 días más para evacuar pruebas, y una vez que se evacuan las pruebas, tanto la parte demandada como la parte demandante, automáticamente el juez tomará un lapso de 5 días para decidir la sentencia. Y posterior a la sentencia, tiene 5 días más para su apelación, una vez publicada la decisión de la demanda.
Ahora bien, acá les presento un modelo de demanda civil que, aunque es un caso ficticio, reúne las condiciones necesarias para una demanda real. Por lo que la demanda, como ya lo había hecho mención, se debe identificar el juzgado, a donde se va a introducir la demanda. Se tiene que identificar la persona que va a demandar. Como ya le había hecho mención, en cierta demanda la persona se puede representar a sí mismo, siempre y cuando ejerza la profesión de derecho. En este caso, fortuito, la persona se representa a sí mismo, ya que ejerce la profesión del derecho. Igualmente, él lo tiene que dejar claro en la identificación, donde se tiene que identificar bajo su número de INPRE abogado, como aparece acá, y haciendo mención que actúa en representación propia. Ahora bien, esta demanda hace referencia a un daño que ocurrió dentro de un condominio privado. Ahora bien, como resultó un condominio privado, evidentemente no hay una persona directa que causó daño al bien de esta persona. Por lo tanto, la persona en este caso actúa de acuerdo al artículo 1193 del Código Civil, lo que establece que toda persona es responsable del daño causado por las cosas que tienen bajo su guarda. En este caso, toda la responsabilidad recae sobre el presidente del condominio. Por lo tanto, en esta parte tiene que dejar claro a quién demanda y cuál es la responsabilidad de esta persona demandada. En este caso, está demandando al presidente del condominio o del edificio para que le responda por los daños causados a su propiedad. Como acá el artículo. Ahora bien, en el capítulo 1 se recogen los hechos. Estos hechos hay que narrarlos de forma cronológica. Hay que especificar el día, la hora aproximadamente, y como el daño que ocurrió fue al vehículo de la persona afectada, se debe especificar los datos del vehículo, así como el año, modelo y su registro. Todo lo que conlleva a la identificación del vehículo. Ahora bien, en este caso, el afectado manda a llamar al presidente del condominio para notificarle el daño que ocurrió a su vehículo. A su vez, como una forma de dar respuesta en ese momento, manifiesta que va a recoger todos los datos necesarios para poder dar una indemnización del daño causado, pero que en vez, a su vez de no cumplir con su palabra, bueno, la persona afectada procede a realizar la demanda para que, bajo una acción legal, el condominio, como está representado por la persona, por el presidente, pueda responder. En el capítulo 2 se recoge todo lo inherente al derecho. En esta demanda, el basamento legal para hacer uso del derecho está basado en el artículo 1193, ya mencionado, del Código Civil, donde manifiesta que toda persona es responsable del daño causado por la cosa que tiene bajo su guarda, desde acá hasta acá. Por lo tanto, este sería el basamento legal que recoge lo del derecho para sustentar esta demanda. Puede pasar que, dependiendo de la demanda, el articulado sean otros, dependiendo la demanda que se vaya a interponer. Pero en este capítulo hay que especificar los basamentos legales que sustentan el petitorio que la persona está haciendo. En el capítulo 3 se hace mención sobre las pruebas. En este caso, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, se promueven las pruebas. En este caso, la persona debe presentar certificación de registro de automotor, así como la copia de recibo de condominio donde reside.
Aunado a ello, la factura del pago de repuesto dañado, y así como las comunicaciones dirigidas a la Junta del Condominio. Aparte de todas estas pruebas, tiene que promover pruebas testimoniales. Para ello, tiene que contar con personas y en ese caso tiene que identificar a las partes o a los posibles testigos del hecho ya suscitado. En este caso, fueron dos personas las testigos, que fueron testigos del daño causado al vehículo del propietario demandante. Por último, en el capítulo 4 se hace el petitorio, en donde el demandante pide al juez que el demandado responda por los daños y perjuicios que recibió. Y al final, firma la demanda. Ahora bien, una vez emitida la demanda, el tribunal notifica al demandado y este a su vez tiene 20 días para contestar la demanda, en donde el demandado tiene que hacer mención del tribunal donde se interpuso la demanda. Tiene que hacer referencia, identificar tanto al demandante como al demandado. Y en el asunto, colocar contestación de la demanda. En este caso, si es el abogado que actúe como apoderado, por lo menos de esta persona, es el que va a introducir esa respuesta. Si en el dado caso de que la persona no responda en ese lapso de 20 días, la notificación, bueno, el demandado se dará por confeso y el juicio continuará. Ahora, si por el contrario, en la contestación de la demanda, el demandado responde la demanda, bueno, ahí vienen otros pasos donde se tienen que promover las pruebas o bajo las pruebas que sustente por qué rechaza la demanda. Si en todo esto, o ahí al final de la contestación y de los lapsos permitidos para responder, la petición que hace el demandado de rechazar la demanda no es procedente, el juez continuará con el juicio y dictará sentencia. Una vez que sea publicada la sentencia, bueno, la parte demandada tendrá su tiempo para apelar, a la cual son 5 días después de la publicación. Para concluir con el tema, el libelo es el inicio de toda demanda, por lo tanto nos debemos de guiar por los pasos a seguir que establece el Código de Procedimiento Civil en su artículo 340, la cual debe contener firma, debe contener el sello, evacuar las pruebas, el instrumento, los documentos, el escrito de la demanda. De esta forma se crea el libelo de la demanda. A su vez, ir al tribunal competente a presentar el libelo de la demanda para que se cumpla con lo establecido del 339 del Código de Procedimiento Civil. Y, de forma escalonada, de ser admitida, se inicia la segunda etapa de la citación del demandado. De ser declarado inadmisible, se puede apelar en ambos casos. Muchas gracias por su atención.